El tema del Evangelio de Juan es que Jesús precisamente es el Hijo de Dios. Lo leímos ahí en el 30 y 31. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el versículo 31, pero estas cosas se han escrito, o sea, el libro para que creáis que Jesús es el Cristo. Y después dice, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, oiga, tengáis vida en su nombre. En otras palabras, tenemos que creer, no solamente decir que creo en Cristo que me va a llevar al cielo. Tengo que creer que Él es el Hijo de Dios. Mira, yo no quiero pararme aquí nomás a criticar y hablar mal de otra iglesia o lo que sea, pero la doctrina fundamental de los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios. De tal manera que ellos no pueden ser salvos porque creen en Cristo, pero no que es el Hijo de Dios. Al creer que es el Hijo de Dios, estamos hablando que es una deidad, es una divinidad. En realidad vamos a comprobar un momento que Cristo es Dios. ¿Están conmigo? Y hermano, usted dirá, pastor, ¿por qué trata ese tema? Porque si usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios con mayúscula, con todas las características de lo que es el Hijo de Dios, usted a lo mejor no es salvo. Porque usted a lo mejor dice, bueno, yo sí creo eso, que murió por mí y murió en la cruz, pero no creo que sea Dios. Cuidado. Y como cristianos tenemos que conocer bien esta doctrina. En el primer capítulo, ahora leí el 20:31 para poner una base. Que lo que está escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en ¿quién? En su nombre. Pero tenemos que ir al capítulo 1. Regresemos allá al capítulo 1 de San Juan. Porque el capítulo 1 prueba es la afirmación que San Juan nos da en 20:31. Al leer este maravilloso capítulo, no puede menos que ver que Cristo, o no podemos menos que ver que Cristo es el Hijo de Dios, debido a los nombres y títulos que lleva, las obras que realiza y los testigos que le conocieron personalmente y declararon quién Cristo es. Amén, hermanos. Así que lo hemos dividido en tres partes: los nombres, las obras y los testigos. Primero, los nombres de Cristo demuestran que Él es el Hijo de Dios. Ahora quiero advertirle, voy a decir un montón de cosas y yo voy a darle chance que leamos y después voy a comentar. Y le aviso ya, porque yo no quiero parar, porque si paro no voy a tener tiempo para enseñarle todo lo que quiero enseñarle. Número 1, dijimos que los nombres de Cristo demuestran que Él es el Hijo de Dios. Primero dice que Él es el Verbo. Vean ahí 1:1, San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, que dice, era Dios. Ahorita explico más. Número 2, era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él, que dice, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, que dice, fue hecho. Y acuérdense, nosotros creemos que Dios hizo todas las cosas. Y aquí está diciendo que nada fue hecho sin que Cristo estuviese ahí. Y si Dios hizo todas las cosas, ¿qué andaba haciendo Cristo ahí? Si Dios es el principio de todo, ¿por qué estaba Cristo ahí? Y nada de lo que fue hecho sin Cristo, a menos que Él sea Dios. Pero bueno, Él es el Verbo. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y verdad. Entonces el Verbo, la palabra, el Logos, fue hecho ¿qué? Carne. ¿Están conmigo? Así como las palabras revelan nuestra mente y corazón, Cristo revela a los hombres la mente y el corazón de Dios. En 14:9, mire lo que dice San Juan 14:9. Dice, oiga, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Que no me han visto a mí? ¿Están conmigo, hermanos? Y el que me vio a mí, dijo Cristo, han visto al Padre, porque yo soy el Verbo, la palabra encarnada.
La palabra o verbo se compone de letras. Es interesante eso. Y en Apocalipsis 22:13, no vaya ahí, dice que Cristo es el alfa y la omega. Es la primera y última letras del alfabeto griego, quien nos deletrea el amor de Dios. Qué tremendo. En Génesis 1, Dios creó todo por medio de su palabra. ¿Está escuchando, hermano? Esto indica que esta palabra era Cristo. Por eso dice Juan 1:1, regresemos, hermanos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y aquí claramente dice, y el verbo era Dios. En la Biblia de los testigos de Jehová dice que el verbo era un Dios. Y lo ponen con letra minúscula, porque no puede ser el único y verdadero Dios. Así que han hecho dos cambios. Y aquí la Biblia, que usamos toda la mayoría de cristianos de todo el mundo por muchos siglos, siempre se tradujo, el verbo era Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, pastor, ¿por qué no aceptamos que era un Dios? Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Era un Dios? ¿Un diosito? No, la Biblia dice que el verbo, la carne, la palabra es o era Dios. Estaba en el principio, el verbo estaba con Dios, y más bien dice el verbo, realmente era Dios. Así que ese hijo de Dios, porque se le llama también el verbo, también dice que es la luz. Versículo 4, están ahí. En él estaba la vida, estamos en el Evangelio de San Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de ¿qué? De los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Está conmigo? Dice que vino Juan, ¿verdad? Yo no me estoy saltando, versículo 8, pero dice que Juan no era el que la luz, sino que para que diese testimonio de ¿qué? De la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria a Dios por Cristo, amén, hermanos. Él es la luz. ¿Están conmigo? Sigamos adelante porque el tiempo se nos va. En el primer acto creador de Dios, en Génesis 1, el primer acto creador de Dios en Génesis 1 fue la luz, fue producir la luz. Interesante esto, porque la vida proviene de la luz. Y dice que Jesús es la luz verdadera, la luz original, en la cual toda luz tiene su fuente. En el Evangelio de Juan se puede hallar el conflicto entre la luz, que es Dios o vida eterna, y las tinieblas. Hay un conflicto que es Satanás y muerte eterna. ¿Están conmigo? En el versículo 5 dice que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? ¿Qué hace, queridos hermanos? Resplandece. Vea, tiempo presente. Tiempo presente. Resplandece. Y las tinieblas no prevalecen. ¿Está conmigo? No pueden apagar la luz. Porque no puede. Porque no importa qué tan poderoso sea Satanás, no puede contra Dios. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Él es la luz, Cristo es la luz. Jesús también es el Hijo de Dios, punto. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de quién. De mí. Oiga, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, hermano, el que está hablando es Juan. Y Juan nació antes que Jesús, así que no se le había brincado la canica. Lo que pasa es que él sabía que Cristo, como es Dios en la carne, es antes que yo. ¿Está conmigo? Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre ¿qué? Sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Por eso no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Unigénito quiere decir el único del mismo género. El unigénito Hijo que está en el seno. Oiga, la esencia del Padre le ha dado ¿a qué? A conocer. Versículo 30. Están ahí 1:30. Dije que íbamos a ir a mucha Biblia, hermanos. Dice 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era ¿qué? Repite lo mismo. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con aguas. Juan el Bautista hablando. 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que fue Dios, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu que Santo. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vean el 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres ¿qué, hermanos? El Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, véanme aquí. Fue esta afirmación la que enardeció a los judíos y lo llevó a perseguir a Cristo, porque no aceptaban que Jesús dijera claramente que Él era Dios. Pastor, tiene que comprobarme eso. Qué bueno que preguntó. Juan 10, 30. Juan 10, 30. A propósito, si no termino todo, hermanos, vamos a seguir la otra semana. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Juan 10, 30. Vaya marcando estos versículos. Dice así: yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos, Cristo hablando. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque si no fuera verdad que Él y el Padre son uno, estaba blasfemando, hermanos. 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Léalo conmigo. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hello. 34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije ¿qué? Hijo de Dios soy. Qué tremendo, qué fuerte. Hermanos, ya hablaron de apedrearle, ya hablaron de deshacerse de él. ¿Por qué? Porque él mismo estaba declarando que él era el Hijo de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Hay 7 personas en el Evangelio de Juan que llamaron a Cristo el Hijo de Dios. El primero fue Juan el Bautista en 1:34. El segundo fue Natanael, ya los leímos, en 1:49. También Pedro le llamó Hijo de Dios en Juan 6:69. También un ciego que fue sanado en Juan 9:35-38 le llamó el Hijo de Dios. Marta también le llamó el Hijo de Dios en 11:27. Tomás, el incrédulo, aún declaró en el 20:28, antes de los versículos que leímos al principio, que él era el Hijo de Dios. Y por supuesto el apóstol Juan, en el 20, 30 y 31 que leímos, él declaraba que las cosas se habían escrito para que creamos en Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien está conmigo? Voy a hacer una declaración, agárrelo. El pecador que no cree que Jesús es el Hijo de Dios no puede ser salvo. Le voy a dar una escritura. Juan 8:24. Juan 8:24. Léalo conmigo. ¿Lo tenemos? Por eso os dije, leamos juntos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados que moriréis. Y a propósito, la frase yo soy, ¿saben ustedes que hace referencia a Éxodo? Donde dijo yo soy. O sea, yo soy el yo soy. Y Cristo está diciendo: si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. ¿Alguien está conmigo? Cuidado. Hay que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Por supuesto, Jesucristo es el Cristo. Ahorita le voy a explicar lo que quiere decir eso. Cristo significa Mesías, o significa el ungido.
Los judíos esperaban que su Mesías apareciera. Y esto se debe que se lo preguntaban, a Juan. Incluso los samaritanos en 4, 25 y 42, o sea, San Juan, preguntaban eso. A cualquier judío que dijera que Jesús era el Cristo, oiga, lo expulsaban de la sinagoga. Mire lo que dice Juan 9, 22. Ahí estamos cerquita. ¿Sí estamos ahí? Juan 9, 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era ¿quién? El Mesías o Cristo, ¿qué le pasaba? Fuera expulsado de la sinagoga. Porque no podían, hermanos, aceptar a Jesucristo como el ungido, como el Mesías, como el que iba a venir a darles libertad. Amén, hermanos. Y mire, en 1:19 al 28 y 1:35 al 42, habla con detalle que Jesús, Él es el Cristo. Pastor, vamos a ver todos esos versículos. Son del 19 al 28 y del 35 al 42. Se lo dejo de tarea. Jesús es el Cristo, ya lo comprobamos. Óigame, también Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Ve el 1:29. 1:29. ¿Estamos o no estamos? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué le dijo Juan? He aquí el Cordero de ¿quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo? Eso no es cualquier otro cordero. Ese es el Cordero que Dios envió. Porque era Dios mismo hecho carne. Y Cristo venía a morir como el Cordero. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Ve el 35 y 36. Ahí está. Versículo 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, ¿qué dijo? Lea, he aquí el Cordero de Dios. Amén. El anuncio de Juan era respuesta, oiga, a la pregunta de Isaac. Porque cuando Dios le mandó a Abraham que sacrificara a Isaac, llevaban la leña, llevaban todo para el holocausto, pero no había cordero. Isaac pregunta, papi, todos tenemos listo, pero ¿dónde está el cordero? Él le contestó, Dios se proveerá. Y claro, Dios ahí no dejó que Abraham sacrificara a Isaac. Y ahí en la zarza estaba atorado un cordero. Pero esto solo era un tipo, una descripción de lo que habría de venir. Porque, hermanos, Cristo es el Cordero de Dios, es el sacrificio último, capaz de quitar el pecado del mundo. Por eso quien no cree en Cristo no puede ser salvo. Porque el único que puede quitar el pecado es Jesucristo. La iglesia no quita pecados. Amén. La religión que usted practique no quita pecados. Grandes profetas no pueden quitar pecados. El pastor no puede quitar pecados. Solamente Jesucristo quita los pecados. El Cordero Pascual de Éxodo 12 y el Cordero Sacrificial de Isaías 53 apuntan, oiga, hacia Cristo. En la historia del Antiguo Testamento hubo muchos corderos sacrificados, pero Cristo es el Cordero de Dios. Óigame, es único, porque es el Cordero que Dios provee. La sangre de los corderos sacrificados en el tabernáculo o el templo, simplemente, según Hebreos 10, 1 al 4, cubrían los pecados. Pero la sangre de Cristo, la Biblia es exacta, hermanos. Los corderos cubrían el pecado. O sea, el pecado no se miraba porque estaba cubierto por la sangre de aquel cordero. Pero Jesucristo y la sangre de Cristo no cubre, quita el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Por eso cuando hablamos de la seguridad de la salvación, y ojalá que los nuevos me estén poniendo atención, y los cristianos nos pongamos bien alegres, hermanos. Porque no es nomás porque estamos en una iglesia y nos han lavado el coco y nos ha dicho el pastor que somos salvos. No, hermano, la Biblia enseña que el que cree en Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, quitó totalmente el pecado. Ya no existe en la presencia de Dios.
No solamente está tapadito así como dice, aquí está el teléfono, pero tapémoslo. No lo veo, no está. Ahí está. Pero Cristo lo quitó. Ya no está el pecado. Porque vino el Cordero de Dios. No solamente Jesús es el Cordero de Dios, Él es el Rey de Israel. 1:43. San Juan 1:43. ¿Sí están conmigo? ¿Se están portando bien? Yo sé que estoy dando mucha escritura y estoy tratando de hacerlo lo más breve y más sencillo posible. 1:43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, ¿cómo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven. ¿Y qué? Y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay que engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí. ¿Qué le dijo? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hasta ahí, hermano. No solamente declaró que era el Hijo de Dios, pero el Rey de Israel. El pueblo de Israel estaba hastiado del gobierno romano y quería un rey. Y debido a que Cristo les dio de comer, querían hacerle rey. En Juan 6:15, véalo. Juan 6:15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el que solo. ¿Por qué? Porque en realidad sí era el rey, pero no quería que lo levantaran como rey, porque él había venido para salvar al mundo como Cordero de Dios. Amén, hermanos. Se alejó de la multitud, se ofreció como un rey. Óigame, se registró esto en San Juan 12:12 al 19. Pero los principales sacerdotes dijeron, no tenemos más rey que César. Mira, veámoslo en 19:15. O sea, Cristo se ofrece como rey. Se encuentra en 12:12 al 19. Pero los principales sacerdotes, o sea, los religiosos, dijeron que no tenían más rey que César. En otras palabras, escogieron a César o al emperador romano antes que aceptar y reconocer a Jesucristo. Vea el versículo 19:15 de San Juan. ¿Estamos? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? No respondió el pueblo, respondieron los principales sacerdotes. No tenemos rey, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Oiga, tomaron pues a Jesús. Y a propósito, versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, ¿rey de quién? De los judíos. Y eso ya lo hizo como un sarcasmo, como una burla. Porque aquellos habían dicho, oh, no tenemos rey, ese no es nuestro rey. Y él por molestar les puso ahí Jesús, rey de los judíos. ¿Está conmigo, hermanos? Y por eso ellos no querían aceptar a Cristo como el Mesías. No lo querían aceptar como el Salvador. Y prefirieron desecharlo, porque lo desecharon. Y dijeron, el único rey que tenemos, óigame, es César. Y este mundo está igual a hoy en día, hermano. Aceptan cualquier otra tontería menos a Jesús. Usted puede decir, yo creo en Mohammed, creo en Alá. Y mire, nadie dice nada. Usted párese en público, usted diga, yo creo en Jesús. Por eso no puede decir el nombre de Jesús, les ofende el nombre de Jesús. Este mundo es tremendo. Es más, ¿han visto las películas cristianas modernas? Oh, cree en Dios, pon tu fe en Dios. Usted vea todas las películas, póngale atención. Nunca dice cree en Jesús, acepta a Jesús. Cree en Dios, ten fe en Dios. Oh, yo creí en Dios. Uno encuentra gente en la calle y dice que son cristianos. Oh, yo también creí en Dios. No pueden decir, oh, yo creí en Jesús, acepté a Jesús, creí en Jesús. Porque el nombre de Cristo es ofensivo a todo mundo, porque Él representa a Dios, es Dios. Él es el verdadero Cristo. Amén.
No tenga pena de declarar el nombre de Cristo, hermanos. Diga, soy creyente en Jesús. Cuando vaya a ganar almas, que diga el nombre de Cristo. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, es el título que se le da a Cristo, a Jesús, ¿será qué? Salvo. No se avergüence, dígalo. Dígale a la persona claramente, acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted le dice a cualquier persona, mira, cree en Dios, yo puse mi fe en Dios. ¿Quieres creer en Dios? Hermano, ¿quién no cree en Dios? Santiago dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. No, tienen que creer en Jesucristo. Y por último, también se le llama el Hijo del Hombre, 1:50. No estoy vendiendo algo a 1:50. San Juan 1:50. ¿Estamos ahí? Estamos hablando solamente de los nombres dados a Jesús en el capítulo 1 de San Juan. 1:50, ¿estamos ahí? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas que verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, oiga, sobre el Hijo de ¿qué? Del Hombre. Aquí cambió la jugada. Hijo del Hombre. Este título viene de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel 7, 13 y 14. Si usted quiere apuntarlo. Daniel 7, 13 y 14. Todos los judíos sabían que cuando se llamaba el Hijo del Hombre, describía a Dios. Nótese la pregunta en 12:34. Juan 12:34. Fíjense lo que dice. Le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para ¿cuánto? Siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de qué? Del Hombre. O sea, hermano, ¿qué estoy diciendo? Que nosotros no entendemos muchos conceptos porque usted y yo somos gentiles. Pero un judío, uno del pueblo de Israel, entendía que cuando hablaban del Hijo del Hombre estaban hablando de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Y él se declara como el Hijo del Hombre. También en Génesis 28, 10 al 17 y en el 1:51, regresemos allá, hermanos. Quiero mostrar algo aquí. 1:51. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo como, hermanos, abierto. Y a los ángeles de Dios, ¿qué hacen? Suben y descienden. ¿Sobre quién? El Hijo del Hombre. Oiga, hermano, es una escalera. Es una escalera. Y se menciona en Génesis 28, 10, 17 como la escalera de Jacob. Cristo es la escalera de Dios, óigame, entre la tierra y el cielo, revelando a Dios a los hombres, óigame, y llevando a los hombres hacia Dios. San Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, ¿qué dice? Sino por mí. Se lo leo otra vez. De cierto os digo, dijo Cristo, de aquí en adelante veréis el cielo como abierto y a los ángeles de Dios. ¿Y qué hacen? Suben y bajan, o suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo de Dios. Espero que usted esté yendo al cielo en los hombros de Cristo. Porque nadie va al Padre si no es en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que estoy hablando a la mayoría de ustedes que son cristianos, pero a lo mejor estoy hablando a alguien que no es cristiano todavía. Y no esté confiando en sus obras, no esté confiando en la iglesia. Espero que usted esté confiando en Jesucristo para ir al cielo. Y que esté sobre los hombros de Cristo, porque es la mejor manera. Porque la escalera al cielo es Cristo. Es Cristo quien nos deja ver a Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito de las obras. Tenemos tiempo todavía. Las obras de Cristo
prueban que es el Hijo de Dios? Dijimos que primero los nombres de Cristo probaban que era el Hijo de Dios. Segundo, las obras de Cristo prueban que es el Hijo de Dios. ¿Cuáles obras? Bueno, la primera obra es que Él creó el mundo. ¿Ah? ¿Que no fue Dios? Versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Vea Génesis 1:1. Génesis 1:1. Yo sé que lo conocen, pero es bueno que lo veamos. Leamos el Génesis 1:1. Si no sabe dónde está Génesis, puede ahorcarse esta noche. Es el primer libro de la Biblia. Estoy jugando, I'm just playing. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí en Juan 1:1 dice que en el principio era ¿qué? El verbo. Con razón lo querían matar, se ponía igual que Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, versículo 2. ¿Con quién? Con Dios. Si Dios estaba creando todas las cosas, ¿por qué dice que el verbo estaba ahí? Porque es el mismo. Lo que pasa es que se nos presenta como Dios, el creador de todas las cosas. Aquí quiere enseñar el apóstol Juan, de que Jesucristo es el mismo Dios. Es el verbo, es la palabra que está en el cielo, que había venido a esta tierra y se puso en carne como manera de hombre para que nosotros lo conociéramos y viéramos en Cristo la gloria de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él creó al mundo, versículo 3, todas las cosas. 1:3, San Juan 1:3, hermanos. Yo sé, los dejé en Génesis 1, ¿verdad? Regresemos a Juan. Juan 1:3. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron ¿qué? Hechas, y sin Él, Cristo, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria al Señor, hermanos. Él creó el mundo. Él estuvo en el principio con Dios y fue el agente divino mediante el cual el mundo se creó. Entonces las obras muestran que Él es el Hijo de Dios, haciéndolo Dios, porque Él es el creador del mundo. Él da salvación a los hombres, versículo 9, San Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho. Oiga, qué lindo, léalo. De ser hechos hijos de Dios. De tal manera que usted no solamente se le llama hijo de Dios, no solamente es una creación de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ¿qué? De varón, sino de Dios, porque solo Dios engendra a sus propios hijos. ¿Cómo lo hace? A través del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quiénes? Los que creen en su nombre. Vino al mundo y el pueblo, su pueblo, los judíos no le recibieron. La salvación es un regalo gratuito que el pecador recibe cuando confía en Jesucristo. Porque, hermanos, creer es recibir. Creer y recibir son la misma cosa. Por eso alguien me dijo una vez, ¿por qué ustedes usan reciba a Cristo como su Salvador? Porque cuando crees, recibes. Porque si no lo crees, no lo recibes. Y no recibir es rechazar. Y cuando rechaza a Cristo es no creer en Cristo. Pero aquellos de ustedes que han creído en Jesucristo les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él creó el mundo, Él da la salvación a los hombres. Prueba que Él es Dios. También Él revela a Dios. San Juan 1:15. ¿Estamos ahí? Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que ¿qué? Que yo. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18, a Dios nadie le vio jamás.
El unigénito del Padre que está en el del Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Él revela a Dios. Cristo revela la gracia, la verdad de Dios. Moisés dio la ley que descubre el pecado y a propósito condena al pecador. Cristo revela la verdad de la gracia de Dios que redime al pecador. La ley preparó el camino para Cristo. Porque la ley te pierde, Cristo te salva. ¿Cómo puedes pretender ser salvo por la ley si la ley solo sirve para una cosa, para revelar tu pecado y el mío? Hermanos, también Jesucristo, otra obra maravillosa que Él bautiza con el Espíritu Santo. 1:33 dice que Juan dice así: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, oiga, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén, hermanos. ¿Qué está diciendo? Mira, dice él, yo no sabía quién era, pero Dios me había dicho de antemano quien de que descendiera el Espíritu en forma de paloma y se quedara sobre él, ese es el Cristo. Y él bautiza no solamente en agua, sino que bautiza en el Espíritu Santo. Hermano, porque mire, uno se puede bautizar en agua, pero eso no significa nada. Porque si no te bautiza el Señor por medio de su Santo Espíritu, ¿sabe lo que está pasando? Que te dimos una buena mojada. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted ya entregó su vida a Cristo? ¿Usted ya es cristiano? Oh, sí, yo me bauticé. Eso no es prueba. Indague sobre qué está basando su fe aquella persona, su salvación aquella persona. ¿Fe en qué tiene? ¿En que ya fue a la iglesia alguna vez? ¿En que se bautizó alguna vez? ¿En el que pasó al frente alguna vez? ¿O tiene su fe total, completa en el Señor Jesucristo? Amén. En este capítulo vemos la Trinidad. Vea 1:14. La Trinidad no es una palabra que está en la Biblia, hermanos, pero es un concepto que se encuentra en toda la Biblia. ¿Qué es la Trinidad? Que creemos que Dios es el Padre, que Dios, el mismo Dios, porque no hay tres dioses, es el Hijo, y que Dios se manifiesta como Espíritu Santo. Ahí lo vemos, fíjese, en el Padre, por ejemplo, en el 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito ¿de quién? Del Padre, lleno de gracia y verdad. Vean el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno, en la esencia, en lo más profundo del Padre, Él, ¿qué dice? Le ha dado a conocer. Entonces, en otras palabras, ya leímos otro versículo. Dice, si me vieron a mí, han visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Amén. Ahí está el Padre entonces. Veamos al Hijo. El 14. Aquel verbo. Aquel verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Ya lo leímos, amén. 18. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, ya vimos que Él es el Hijo de Dios, le dio a conocer. Ahí está el Hijo. Pero ¿dónde está el Espíritu, pastor? El Espíritu Santo. 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre ¿quién? Sobre Él. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Entonces, en este capítulo, en un solo capítulo, encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? El descenso del Espíritu le mostró a Juan quién era el Cristo. Y hoy no podemos ver en realidad a Cristo a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Por eso, hermanos, en Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y eso es solamente algo que solamente Dios da. La gente incrédula piensa que a usted le lavan el coco aquí en la iglesia. No, ya te lavaron el coco, ¿cómo que te vas a ir al cielo? ¿Y cómo sabes tú? Y nosotros discutimos, hermano, mire, usted discute, le voy a decir por qué. Porque usted está bien seguro que no le han lavado el coco, sino es algo que está dentro de usted. Es una convicción real, hermano, de que así como que estoy parado aquí, estoy seguro que cuando muera voy al cielo. ¿Por qué? Porque he creído en el Señor Jesucristo. Si usted dijera, pues yo no sé si alguien pudiera estar bien seguro sobre eso, entonces usted no es salvo. Romanos 8:16 dije, ¿verdad? Se lo voy a comprobar ya que nos metimos ahí.
Porque se trata de que creamos la Biblia, no lo que dice la iglesia. Amén. No hay que creer lo que la iglesia dice, hay que creer lo que la Biblia dice. Romanos 8:16. Marque estos versículos en su Biblia. El Espíritu en mayúscula, que es el Espíritu Santo, mismo da testimonio a nuestro espíritu en minúscula, que es el alma del hombre, el espíritu del hombre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué, hermanos? De que somos hijos de Dios. Amén. Y lea todo lo demás que habla sobre ese mismo tema. ¿Pero qué estamos diciendo? Cuando uno cree en Jesucristo es bautizado con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo toma control total de ti. Bueno, la última obra que él hace, me equivoqué aquí, dijimos, hay mucho más, hermano, vamos a terminar la próxima semana porque no hay tiempo. Dijimos que las obras, él creó al mundo, da la salvación a los hombres, revela a Dios, bautiza con el Espíritu y último, él conoce íntimamente a los hombres. Hermano, él conoce todo de usted y todo de mí. ¿Y quién es el único que conoce todas las cosas? Dios. ¿Y por qué Cristo conoce todas las cosas? Porque Dios. 1:42, San Juan 1:42, y ahí terminamos porque si no, vamos a entrar en la siguiente hora. 1:42, encuéntrelo. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir que Pedro, él sabía quién era exactamente, hermanos. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita que en quien no hay ¿qué? Engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te ¿qué? Te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Te vi, pero si no estaba ahí, ¿cómo le pudo ver? ¿Ah? ¿Cómo pudo saber que antes que llamara yo ya te había visto a ti? ¿Quién es el único que conoce todas las cosas? Hermano, Dios conoce todas las cosas suyas. Conocía a Pedro y a Natanael mejor que lo que ellos mismos se conocían. Ve el 2:23, San Juan 2:23. San Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que, hermanos, las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en quién, en el hombre. Solo Dios puede ver los corazones de las personas, hermanos. Solo Dios puede conocer los pensamientos, y Cristo los conocía. Cristo sabía todo. Entonces, por medio de los nombres y las obras, amén, nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios, haciéndolo Dios. Voy a terminar rápidamente porque no quiero dejarlo en segunda parte porque eso es un problemón. Cristo perdona pecados. Nadie, hermanos, que sea humano puede perdonar pecados, solamente Dios perdona pecados. Y en el 1:29, San Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, o sea, Cristo, léalo conmigo, que quita el pecado del mundo. Él perdona pecados. Oiga, Él abre camino al cielo, ya vimos en 1:50 y 51. No solamente abre camino al cielo, pero en Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino al cielo. Cristo abre camino y Él es el camino. Ya lo vimos como la escalera que sobre sus hombros se sube al cielo y se baja del cielo. Hermanos, Jesucristo abre el camino al cielo. Es el único que te puede llevar al cielo. Es una obra divina. Perdona pecados y te lleva al cielo. Está garantizado, hermanos. Testigos que aprueban que Cristo es el Hijo de Dios. Juan usa a menudo palabras como testimonio y testigos en su evangelio. Voy a repetir rapidito esto. En el 1:7, en el 1:8, en el 1:15, en el 3:26, en el 3:28, en el 5:31 al 37, en San Juan 8:18, en San Juan 15:27, en San Juan 18:23. Ahí habla de testigos y de testimonio. Se pueden confiar, óigame, en los testigos de la Biblia porque tuvieron un contacto personal con Cristo. Y no ganaron nada
de los hombres al testificar de Cristo. Lo único que ganaron es que les quitaron la vida. Y usted diría, pastor, ¿puede alguien estar diciendo yo conozco y yo sé de arriesgando la vida si no fuera verdad? Hermano, esto es la Biblia, esto no es cualquier la opinión o un periódico. Esta es la Biblia. Y en la Biblia encontramos testimonio y testigos que probaron que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién fue el primero? Juan el Bautista. 1:7, 1:15, 1:29. El apóstol San Juan, 1:14, dice, vimos su gloria, dijo San Juan. Los profetas del Antiguo Testamento en el 1:30 y 1:45 de San Juan. Es muy probable que Natanael se encontraba leyendo, oiga, los libros de Moisés cuando Felipe le encontró y le dijo, ya hallamos al Cristo. Mira, el Espíritu Santo da testimonio en el 1:33 y 34. Andrés en 1:41 fue el ganador de almas y empezó en casa a ganar almas. Él dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Felipe en el 1:45 respaldó su testimonio con la palabra de Dios. Una estrategia sabia, para todos los testigos. O sea, yo estoy diciendo él es el Hijo de Dios, pero él usó la escritura, Felipe, para comprobar que era el Hijo de Dios. Y por último, Natanael en el 1:49. Juan y Andrés se salvaron por medio de un predicador, quien era Juan el Bautista. Pedro halló a Cristo debido al trabajo personal de Andrés. A Felipe lo llamó Cristo personalmente. Y Natanael halló a Cristo por medio de la palabra y el testimonio de Felipe. Oiga, aquí termino. Dios usa diferentes personas y circunstancias para llevar a las personas a su Hijo Jesucristo. Él es un Dios de variedad infinita. Y dije todo esto para decirles nomás esto, hermanos. ¿De qué sirve que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios si no lo compartimos? ¿De qué sirve que sepamos que cuando oramos vamos al cielo si no se lo decimos a otros? Y por eso quería enseñar esto, no solamente para aprender la riqueza que hay en un solo capítulo de la Biblia, sino para que esto, hermanos, nos lleve a ser obedientes a la gran comisión. Y que no solamente lo hagamos, o que tengo que ganar almas el sábado, tengo que ganar almas el martes. No, hermano, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, testifique de Cristo. Encontramos aquí testimonio de hombres que supieron la verdad y la compartieron. Y trajeron a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. Mi trabajo solamente es compartir. Yo no puedo convencer. Mi trabajo es compartir. Es el Espíritu Santo quien convence, quien dirige, quien guía. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo quien atrae a los hombres hacia Dios. Mi trabajo es creer lo correcto para ser salvo y decirle a otros. Y de ahí dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, espero que hoy usted decida entregar su vida al Señor Jesucristo. Crea en Él y será salvo. Oremos.